Y bueno, mis cracks, listos para el segundo video del día. Está haciendo un calor exageradamente exagerado, valga la redundancia, pero bueno, aquí estamos listos para analizar, por supuesto, algunas situaciones. Manchester City, Real Madrid, Real Madrid, Manchester City. Ya tienen mi reacción o mi análisis muy brevemente en mi otro canal hablando del tema del sorteo que no ha deparado la mayor de la suerte para el Real Madrid. Suele pasar este tipo de cosas y situaciones en la UEFA Champions League. No me parece que sea tampoco nada descabellado. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar algunas cositas, las reacciones que han quedado tras ese cruce que va a enfrentar al Real Madrid contra el Manchester City. Por tercera temporada consecutiva han quedado igualadas las últimas dos eliminatorias, es decir, una para el Madrid, una para el conjunto de Pep Guardiola. Y bueno, se va a decidir en esta tercera ronda, en este tercer encuentro. Yo particularmente me hubiera gustado verlo la siguiente temporada, este enfrentamiento Real Madrid versus Manchester City. Sin embargo, creo que hay una situación ahí que nos va a permitir por lo menos tener una competencia bastante interesante contra el equipo de Guardiola. Y precisamente quiero ver en primera instancia la reacción del técnico del Manchester City, porque bueno, no he conseguido el clip, pero me he encontrado esto de este que es un periodista bastante serio. Además lo he visto en muchísimos medios de comunicaciones, que Guardiola dijo lo siguiente: ya es una tradición jugar contra el Real Madrid, van 3 años consecutivos enfrentando al rey de la competición, tendremos que hacer 2 grandes partidos para pasar de ronda. Guardiola suele decir esto siempre para restarle un poquito de peso a los partidos que seguramente él sabe que van a ser bastante complicados. Además sabe que el Madrid en este tipo de situaciones se mueve como ninguno, y es una forma que ha tenido a lo largo de su historia de restarle un poco de presión a sus futbolistas. Y bueno, también no está diciendo nada del otro mundo, nada descabellado y nada que la gente no sepa que el Real Madrid es el rey de esta competición. Para ello también quiero que escuchemos al Mr. Carlo Ancelotti. Vamos a empezar con los protagonistas. En este caso vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid, hablando un poco también sobre este cruce que tienen con el Manchester City. Hola, mister. Aquí Gonzalo de Martorell para el Chiringuito. Acaba de decir que el Manchester seguramente sea el mejor equipo de Europa y que para ganar la Champions hay que ganarles a ellos. ¿Eso quiere decir que el City parte como favorito en la eliminatoria? Gracias. No sé, cada uno tiene su pensamiento en esto. Como he dicho, para mí es una eliminatoria igualada donde no hay favoritos. Bueno, ahí está lo que dice Carlo Ancelotti. También transmite mucho respeto hacia el rival. También trata de transmitirle un poco de confianza a sus futbolistas, de que es un equipo sumamente jodido y que seguramente lo va a poner bien complicado, pero hay que hacerle frente a esta situación. Una de las cosas que me ha llamado la atención es esta imagen que les voy a colocar aquí en la pantalla, en el que se ha hecho un pronóstico por esta página que se llama Score 90. Y bueno, dice probabilidades de clasificarse a las semifinales. En el duelo, el Arsenal es favorito sobre el Bayern de Múnich por un 2%. En el duelo pues sí, 55-45, creo que está bien equilibrado. Barça-PSG, ligeramente superior el equipo de Kylian Mbappé. Y me parece interesante que en la eliminatoria del Manchester City y el Real Madrid le colocan muchísimas probabilidades al Manchester City y prácticamente nulas las esperanzas del Real Madrid de clasificarse a la siguiente ronda. Es increíble. Yo definitivamente estoy seguro de que estas cosas a los futbolistas del Real Madrid les motivan, quienes han sido prácticamente ninguneados a lo largo de toda la historia. Pero bueno, ¿qué quieren que les comente? ¿Qué quieren que les diga? Increíblemente absurdo. Quiero que veamos también rápidamente esta ridiculez de J. Jordi. Fíjense en esto que dice aquí: ni olvido ni perdón, Araujo, Pau Cubarsí. Recuerden esta mítica imagen en la que le dijo en la calle "yo te mato", le dijo Mbappé a Jordi Alba, y J. Jordi poniendo sus esperanzas de detener al francés entre Ronald Araujo y Pau Cubarsí. Y no ha sido el único, porque también para hacer el ridículo está José Álvarez, como les voy a mostrar ahora aquí en la pantalla, que dice lo siguiente: Cubarsí le espera para secarle a Kylian Mbappé.
De verdad me parece increíble, me parece increíble. Nosotros los madridistas hablando de respeto al rival, de aquello, de lo otro, se van a enfrentar al que sea probablemente el futbolista más decisivo en la actualidad y están con esta soberbia. Es que la diferencia entre una institución y otra es sencillamente abismal. Quiero que ahora veamos también rápidamente algo de la vieja Karma, perdón, la señora Karma Barceló y también algo de J. Jordi porque me parece increíble. Y por supuesto lo que nos falta también revisar es esto rapidito, cómo han tomado la noticia en Inglaterra, porque si bien es cierto que a los madridistas no les gustó nada este enfrentamiento, da la sensación de que a la gente en Inglaterra tampoco le hizo nada de gracia este nuevo enfrentamiento. Así que vamos a ver esto porque lo han traducido nuestros amigos del Chiringo. Excelente. Prensa inglesa que dicen del Real Madrid esto. El City tendrá que hacerlo de la manera más difícil si quiere defender su título. Una sensación compartida por los medios ingleses. The two probably favourites for this year's competition. Uno de los peores rivales que le podían tocar al City. Vinicius Jr. in such magnificent form, Jude Bellingham having already scored 20 goals in all competitions. That is not who you want to be drawing at the quarter-final stage. Aunque sin pasar por alto lo ocurrido el año pasado. The second leg, an absolute annihilation. También pone la lupa en el partido de vuelta. El Madrid estará relativamente cómodo en el partido de ida, pero algunos jugadores clave corren el riesgo de perderse el partido de vuelta. Porque Bellingham, Vinicius, Camavinga y Tchouaméni podrían perderse la vuelta en lo que califican como final anticipada. The two probably favourites for this year's competition. Prensa inglesa Increíble, de que verdad. dicen- Y me parece muy interesante porque hablan con mucho respeto hacia el Real Madrid, creo que han aprendido una lección. Y ese punto clave que ellos comentan, en el que hay unos futbolistas que están apercibidos y podrían perderse la vuelta, no me extrañaría en lo absoluto que nos termine pasando con Bellingham o con Vinicius, porque el Madrid a lo largo de su historia le han pasado este tipo de cosas infinidad de veces, que es increíblemente absurdo, pero de verdad me gustó bastante ver cómo en Inglaterra se tiene cierto respeto a esta gente, evitando tal vez o apartando un poco lo que decía este hombre de la aniquilación que sucedió en el Etihad, que tiene toda la razón. Creo que con bastante respeto y bastante responsabilidad. Creo que va a depender mucho de dos factores para mí esta eliminatoria. Una de ellas va a ser claramente que Ancelotti no se ponga con uno de estos chistes de planteamientos y de exotiqueces en la alineación, y también de cómo afronte el partido del Madrid en el Bernabéu, que creo que si puedes sacar una ventaja interesante, aunque sea un gol, un par de goles, es muy probable que tengas una buena oportunidad de avanzar a semifinales, porque allá el City te va a meter seguramente 3 goles, pero si tú estás como en el partido de hace 2 temporadas en el Etihad, que te metieron 4 pero tú metiste 3, estamos bastante bien. Veamos esto de J. Jordi porque me pareció realmente increíble también, así que vamos a verlo. ¿Escucha bien? Porque entre Alfredo Duro de fondo soltando cada tontería cada 2x3 y de esto es un poquito complicado. No faltes. No seas faltón. Un poquito complicado. Vamos a tener un debate sano, por Un poquito favor. complicado, Alfredo, de verdad. Un debate No, de sano. verdad por no, favor, a mí os no lo me pido. digas que digo Que llevo una hora, tonterías. que llevo una hora, llevo Venga, una hora vamos. intentando Digo hablar. tonterías. que me Vamos, corta, vamos. y entre que- Bueno, pues habla. Toca hacerte un Chicos, faltón. por favor. Habla, venga, habla Por tú, favor. Alfredo. Hacemos Habla el tweet tú, de ¿no? Alfredo. Jota, El adelante. tuit de Alfredo Duro. Jota, adelante, por favor. Estamos analizando a los rivales que le han tocado al equipo Yo español. cuando me dicen, y a mí cuando me analizan y dicen que el Madrid va a tener más velocidad que el City, es que no ha visto un partido del City en 10 años. O sea, si algo tiene el City de Pep Guardiola es velocidad, con balón y sin balón. Y si se creen el Real Madrid que la velocidad que da en los partidos de Liga le va a servir para ir a jugar al Etihad, pues para adelante. Pero, o sea, lo vimos el otro día contra el Leipzig. O sea, el Leipzig, que está a no sé cuántos puntos del líder. El Leipzig. Y tenía más velocidad que el Real Madrid. Simplemente que con la velocidad casi elimina al Real Madrid. Si arriba tuvieran 3 jugadores medianamente buenos para competir en Champions, el Madrid estaría eliminado. O sea, el Madrid que tenga más velocidad que el City, a mí me da que reír. ¿Qué más? Es que no sé, lo del Paris Saint-Germain, así aprovecho, lo suelto todo. Yo estoy contento, de verdad, con el Paris Saint-Germain estoy contento. O sea, ayer en el programa yo os estuve viendo y decíais que el Paris Saint-Germain es solo Mbappé. Ahora no, ahora resulta que el No Paris sé a quién Saint-Germain le tiene muchas escuchaste más eso, cosas. pero sería una opinión. Sí. No, ayer se dijo en el programa. Vale. Varias veces. Es que Y por claro que bastante yo no gente. fui, ¿eh? Vale, tú no, pero la mayoría de gente decía, no, el Paris Saint-Germain, pues si es solo Mbappé. Perfecto, pues cojonudo. Si es solo Mbappé, pues tendremos que tapar a Mbappé. Como equipo, el Paris Saint-Germain tampoco lo veo un equipazo. Bueno, guardaremos este clip porque básicamente este hombre nos acaba de decir que el Paris Saint-Germain es únicamente Kylian Mbappé. Eso está por verse.
Y de verdad me parece increíble y me gusta que pongan de ejemplo el partido del Leipzig con el Real Madrid, porque significa que esta gente de verdad se va a creer que lo que va a suceder es lo que sucedió contra el Leipzig. Ellos creen que eso es lo que va a suceder y que el Real Madrid no es un equipo que no tiene velocidad. De verdad, yo estoy muy tranquilo. Sé que va a ser una eliminatoria dura y creo que el Madrid va a tener la posibilidad de competir mejor que la temporada pasada. Tengo esa certeza. Pero así como están ellos súper confiados de muchas situaciones, la verdad no me parece. Vamos a cerrar este video con lo de este video que me pareció increíble de esta señora Carme Barceló, hincha y socia del Palancas Fútbol Club. Y bueno, coloquemos esto aquí porque de verdad me pareció increíble. Lanzamiento 3, el primer equipo es el Real Madrid. Fuera de casa encima. Fuera de casa. Fuera de casa la vuelta. Uy, uy, uy. ¡Vamos, venga! Uy, uy, uy. ¡Vamos! Joder. Uy, 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 uy. Barça, por favor, Barça. Barça, por favor, Barça. El rival. Barça. Cuidado, Barcelona. Oh, el rival. No, por Dios. PSG, por favor. Barça, por favor. PSG. Pero si no la abre. Cuidado. El rival del Real Madrid es... El Barça. Barça, vamos. El Manchester. ¡Oh! ¡La cara de Chiqui! ¡Adiós! Va. No es para tanto. No es para tanto. Va. No. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Incluso le escuchaba a un amigo que es culé con quien siempre hablo y me encantaría que viniera algún día al canal. Lo que pasa es que no creo que le guste exponerse porque creo que es un culé razonable y no creo que le haga mucha ilusión exponerse ante tanto psicópata culé que hay por ahí porque le gusta decir las cosas como son y dice que los aficionados culés están más preocupados por la eliminatoria que tiene el Real Madrid con el Manchester City, porque es una probabilidad de que el Madrid no gane la Champions, que por la que tienen ellos con el Paris Saint-Germain, a quienes dan muy pocas probabilidades de clasificación. Es que no hace falta sino esperar. Al final del día del sorteo nos ha caído mal, nos ha tocado poca suerte, pero al final esto es fútbol y si a lo largo de la temporada algo nos ha demostrado el fútbol es que es muy probable que el Barça termine siendo el Barça y el Real Madrid termine siendo el Real Madrid en la noche de UEFA Champions League. Pero me pareció interesante este clip porque nos habla un poco de la mediocridad de estas personas. Creo que nos especifica perfectamente a qué están acostumbrados. Ya no les queda otra cosa que celebrar que no sea que el Real Madrid no pueda ganar la Champions o que ni siquiera pueda aspirar a ningún título. Me parece increíble, pero repito, es lo que ellos quisieran y es lo que van a hacer. No me voy a enredar muchísimo más, espero saber sus opiniones en los comentarios, así que lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.